Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que unamos a Colombia. Así es que a poner el hombro vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos, y que de una vez entiendan, hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, sea el pueblo quien construya una Colombia decente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya una Colombia decente. Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta, y la Colombia humana es para todo el que quiera acabar con los corruptos, sus políticas siniestras que roban nuestros recursos y dejan en la miseria, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya una Colombia decente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya una Colombia decente. El pacto se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora las cosas marchan, ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y la Colombia humana podremos vivir felices, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya una Colombia decente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya una Colombia decente. ¡Viva Gustavo Petro! ¡Petro, presidente! Muy bien, entonces recibamos con un fuerte aplauso al próximo presidente de los colombianos. Nariño Pasto lo recibe con aplauso grande, inmenso, a Gustavo Petro. Bueno, gracias. Petro, 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 Petro. Gracias a todas, todos ustedes, al organizador de este evento, Guillermo García Rialpe, colega en el Congreso de la República y en la lucha contra el gobierno de Duque, a las personas todas que aquí nos acompañan, a Luis Fernando Velasco, que es precandidato presidencial del Partido Liberal en el Pacto Histórico, esperando definición de ese partido que aún no se atreve a definirse. Y yo creo que llegó la hora de las definiciones, no hay otra. Y sobre todo, no porque sea una campaña presidencial más, una campaña al Congreso más de las tantas que hemos vivido dependiendo de nuestra edad, sino que este es un momento de definición de la historia de Colombia, que es diferente. No se define cambio de nombres, como dice la canción aquí cantada, sino se trata de una definición de Colombia, del futuro y el presente del país, porque lo que se está presentando es o seguir en las mismas o cambiar. Son los dos grandes partidos que hay en Colombia, o seguir en lo mismo o cambiar. En eso de seguir en lo mismo hay diferentes personas, decenas de candidatos presidenciales, tratando de apostarle a ver en dónde salta la liebre, en dónde perfectamente pueden coincidir con una mayoría que esperaran fuese de colombianos
que quisieran seguir igual, como ha pasado en las anteriores elecciones. ¿Cómo mantener las cosas como están? Que no es más que mantener una sociedad profundamente desigual, una sociedad sumergida hoy en el hambre, en la pobreza, una sociedad bajo un régimen dictatorial de corrupción. Porque Colombia no vive una democracia. Si Colombia viviese una democracia, las cosas que piensa la gente, las cosas que desea la gente del común, se volverían realidad en los gobiernos, en las políticas del Estado. Y si algo puede suceder hoy en Colombia, es que la mayoría de las inquietudes del pueblo colombiano han sido desconocidas, han sido silenciadas, incluso han sido masacradas, porque una cosa piensa el pueblo y otra cosa el que lo gobierna. Y eso no es una democracia, eso es una dictadura. Imponerle a una sociedad una serie de medidas, de políticas económicas y sociales que no representan a la sociedad, sino apenas a un grupo muy minoritario pero poderoso, que se ha apropiado de la contratación pública, que se ha apropiado de la tierra en Colombia, sangre y fuego, que se ha apropiado de las riquezas del país, que ha concentrado apenas en unas pequeñas manos toda la riqueza nacional, dejándole a la mayoría del pueblo los cunchos, los sobrados. Aquí hay que definirse si seguimos así o cambiamos, si construimos una democracia, si construimos un Estado que le haga caso a la sociedad, si construimos una convivencia nacional a partir de cesar la violencia y la guerra perpetua, si construimos una economía productiva. ¿Por qué el pueblo nariñense ha acompañado tanto las políticas de Petro, de la Colombia Humana y ahora del Pacto Histórico, o los representantes genuinos del liberalismo? Porque el pueblo nariñense es un pueblo trabajador, es un pueblo productivo. Y porque ve reflejada en esas posturas en favor de una economía productiva su propia realidad, su propio querer, su propia esperanza. Este evento ha sido convocado por el liberalismo nariñense, Luis Eladio, que lo acompañé aquí en varios pueblos buscando que fuese el gobernador, y que ha vivido parte de la tragedia nacional, y que me encanta que esté aquí en esta mesa acompañándonos, no solamente devolviéndome la visita, sino participando en la construcción de cambiar la historia de Colombia. Aquí está reunido un liberalismo, el liberalismo nariñense, y yo creo que es dable hablar desde este recinto con este pueblo liberal que me acompaña aquí en Nariño hacia el liberalismo de Colombia, hacia el alma liberal de Colombia que está allí. Luis Fernando Velasco mencionaba unos temas que a mí me parecen fundamentales. Hoy hay un debate en los medios de comunicación a partir de uno de los debates presidenciales a los que asistí sobre en la coalición de la esperanza que entren unos y que no entren otros. Un debate que a veces no es entendible. Allí está Cristo, senador que fue liberal, y no dejan entrar a Barón Cotrino, que también fue liberal, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y Cotrino? Barón Cotrino, ¿cuál? No le puedo criticar mayor cosa a Cristo desde el punto de vista de su conducta personal en la política, ni tampoco mayor cosa al señor Barón Cotrino. Distancias hemos tenido en algunos puntos, en algunos escenarios de los debates, pero ¿por qué uno sí y otro no?
porque uno es más bueno y el otro es más malo. ¿Quién es el juez que define si una persona es buena o mala? ¿Solo un juez de la República? ¿O una valoración política de la sociedad colombiana, que es la que se ejerce en los días de elecciones sobre las personas que presentan sus nombres para hacer leyes o para gobernar un país o una región? Pero ¿por qué estarnos dividiendo entre nosotros mismos? No es que yo soy mejor que usted. ¿Y quién dice que uno es mejor que el otro? El pueblo quizás. O si cometió un delito el juez, indudablemente. Pero entre nosotros mismos hacer unas distinciones que van segregando, que van como poniendo una marca de acuerdo al color de la piel o el origen social de la persona, que van construyendo una especie de tribunal de la Inquisición entre nosotros. Me han criticado muchas veces y me junto con Guillermo Rialpe en una revista, decían, ¿y por qué Petro deja entrar las maquinarias? Y yo decía, pero ¿cuál es la maquinaria de Guillermo Rialpe? A mí me encanta que me acompaña. Ah, no, que porque es liberal, no, que porque es del partido tradicional de Colombia. Pero si por estarnos dividiendo de esa manera tan sectaria, es que nos hemos matado. ¿O cómo fue la matazón entre liberales y conservadores allá en la época de nuestros padres? Que es el padre de la violencia de esta que estamos viviendo hoy. Entonces te matas porque tienes rojo, o te matas porque tienes azul, o te matas porque tienes tal sigla. No, lo que se trata es de construir los mecanismos que nos permitan convivir en paz. Por eso estamos hablando de un pacto histórico. Creo que es una discusión absolutamente desafortunada la que se está presentando en el debate presidencial. Hay engaños, obviamente. ¿Cómo así que un asesor de prensa llega y dice que uno de los candidatos que se presenta como independiente está hablando a puerta cerrada con Uribe? ¿Por qué Uribe no es capaz de presentar sus cartas en público y se las esconde al pueblo tratando de engañarlo otra vez, como engañaron al pueblo colombiano con Duque? La guitarra mientras estaban preparando el gobierno más incapaz y depredador de que se tenga noticia. Entonces ponen a la gente a decir groserías y cosas a ver si salen simpáticos ante el pueblo. Los hombres ricos se van vistiendo de ruana, cuando lo que realmente están preparando es la continuidad de este régimen que está produciendo hambre y desigualdad e injusticia social. El pobre asesor español terminó diciendo aburrido que se iba, y ahora dicen que ese no era asesor del candidato, para ocultar el que hay un acuerdo, un pacto bajo la mesa. Cuando hay un pacto bajo la mesa hay que tenerle temor, porque igual que le pegan una cachetada a una persona, después desde el poder, la cachetada se la pegan es al pueblo. Y una cachetada al pueblo significa muertos por miles, como ya ha acontecido, por ejemplo, con los 6.402 jovencitos que fusiló el Estado colombiano simplemente para hacerlos presentar como guerrilleros caídos en combate. Un genocidio, un delito de lesa humanidad, un crimen contra la humanidad aplaudido por sectores de la sociedad colombiana, así como aplaudían sectores de la sociedad alemana el que se condujeran trenes a millones de personas de religión judía hacia las cámaras de gas. Eso no lo podemos nosotros tolerar. Que este debate sea franco. Sí, hay unas corrientes políticas y unas personas que quieren mantener las cosas como están. Que el pueblo decida. Hay otros que queremos cambiar realmente el destino de Colombia.
que el pueblo decida libremente, que no le roben su voto. Y entonces, ¿por qué yo estoy proponiéndole al liberalismo sin pena que venga y se junte con nosotros? Los que estamos ya aglutinados en el pacto histórico. ¿Por qué? Por un afán de ganar, dice la periodista en la revista. No, porque es que es fundamental pactar, acordar entre gentes diferentes el rumbo diferente que le vamos a dar a Colombia. Ese es el objetivo, que gentes diferentes, que rompan esas barreras, esas fronteras invisibles que nos han llevado a la violencia y al fratricidio, puedan acordar desde la base misma de la sociedad las transformaciones que permitan garantizarle los derechos fundamentales a la gente, que es el verdadero nombre de la paz. La paz es que la gente pueda garantizar sus derechos fundamentales. ¿Por qué convocamos al liberalismo, al alma liberal de Colombia? No porque no desconozcamos que ha habido liberales que han traicionado al pueblo. Yo conocí uno, Julio César Turbay Ayala, y aún él, al final de sus días, intentó aportarle con su hija al pueblo la paz. Después de haber sido casi un remedo de Pinochet, terminó al final de sus días apostándole a la posibilidad de salir de la guerra y construir la paz. Pues el liberalismo tiene algo que aportarle a Colombia que hay que reivindicar sin pena, porque está en la historia de este país y porque tiene que ver con el presente, no es solamente algo del pasado. Por ejemplo, en su fundación prácticamente, Velasco lo recordaba, el liberalismo dio una de las luchas fundamentales que la historia de un pueblo puede tener. Acabó la esclavitud. Imagínense lo que era Colombia a mediados del siglo XIX, una sociedad esclavista, una élite blanca gobernando el país mientras forzaba a la población negra e indígena a la esclavitud, al trabajo forzado por obligación. Decían que era su propiedad privada los esclavistas. Habían traído ese pueblo a la fuerza, cazado como animales. En la África, los españoles y los portugueses y los franceses. Imagínense esa injusticia desde el punto de vista del criterio de la humanidad. La lucha por la independencia de Colombia no quitó eso. Los líderes de la independencia nacional, y Pasto sí que lo sabe, eran esclavistas. Y entonces solo nos independizamos de España, pero no construimos la libertad. Nos volvimos república, pero sin libertad, sin democracia, porque siguió este país con unos grandes hacendados y dueños de minas, con unos apellidos importantísimos, tan importantísimos que ahora tienen los nombres de algunas universidades. Arboledas, por ejemplo. Los liberales fueron los que en la historia de Colombia acabaron esa ignominia, la esclavitud. No fueron los comunistas, no existían. No fueron los castrochavistas, ni el abuelo de Fidel Castro estaba vivo en ese momento. No, fue el pueblo liberal, fue la dirigencia liberal la que por primera vez desde que se creó la república decidió plantar una tesis para la sociedad colombiana y hacerla real, la libertad. ¿Cómo no se puede reconocer eso entonces? ¿Cómo una fuerza que pretenda cambiar el país en este momento no se va a dar cuenta que allí en ese pasado se libró una lucha que aún tiene repercusiones hoy? Porque esa lucha que fue armada
que llegó a Bogotá, que tumbó al único presidente indígena, el general Melo, que fue el último oficial del Ejército Libertador, porque los esclavistas decretaron el fin del Ejército Libertador, tomándose la ciudad de Bogotá para que la esclavitud continuara. ¿Saben cómo llegaron a un acuerdo con los liberales de ese entonces? Dijeron: los negros son propiedad privada de nosotros, los blancos, los esclavistas, porque no todos los blancos eran esclavistas. Propiedad privada. Y le dijeron a los liberales, así como ahora me dicen a mí: oiga, usted es un expropiador. ¿Cómo es que se le ocurre expropiarnos los esclavos? Y entonces dijeron: como los esclavos son propiedad privada, si los van a liberar, indemnícennos, dijeron los esclavistas. Y todo el pueblo colombiano, a través de sus impuestos, en aquella época tuvo que indemnizar a los esclavistas, porque se habían liberado unos seres humanos que ellos consideraban su propiedad privada. Los herederos de esos esclavistas hoy gobiernan a Colombia. Y los herederos de esos esclavos, que somos casi todos los aquí presentes, nunca hemos podido gobernar a Colombia. La lucha de aquel entonces aún se tiene que librar hoy en términos de la libertad y la democracia. Porque el cambio consiste en el fondo en derrocar el régimen de los herederos de los esclavistas, que siguen considerando que el pueblo colombiano es su rebaño, es su propiedad privada, y que entonces Colombia es su hacienda particular en la que pueden hacer y deshacer en su propio provecho, y reemplazar esos gobiernos por los herederos de los esclavos, por la emancipación verdadera. ¡Viva Gustavo Petro! ¡Viva el liberalismo con Petro! Y por eso a mí no me da pena decirle al Partido Liberal y al alma liberal de Colombia: oiga, acuérdense de esa historia que fue su raíz fundacional. La raíz fundacional liberal de Colombia fue conquistar la libertad de algo que consideraban cosa, de algo que consideraban sobrados, de la existencia de algo que consideraban propiedad privada, que eran los negros, las negras, los bebés, los indígenas, el pueblo mestizo de Colombia. Claro que hay que encontrarse con esa raíz y recordársela incluso al Partido Liberal. ¿Para dónde van? Entonces van a traicionar su propio origen. Entonces, de su origen al lado de los negros y del pueblo y de la libertad, se van a cambiar de bando para irse a defender los privilegios de los herederos de los esclavistas. ¿O llegó el tiempo de la democracia y de la libertad para Colombia? Y podríamos hablar de un segundo momento de la historia de este país que tiene una incidencia en este presente. ¿Y acaso no fue un liberal el que le planteó a Colombia desde la presidencia de la República que había que hacer una reforma agraria para que la tierra produjese alimentos y no fuese simplemente el instrumento de poder feudal de una élite privilegiada que empezaron a llamar oligarquía? ¿Acaso no fue un presidente liberal el que planteó por primera vez la reforma a la vetusta Constitución de 1886? La más seria reforma hasta 1991. Yo fui del M19 y el M19 derogó en Colombia la Constitución de 1886. Me llaman ahora terrorista y no sé qué cosas. Nos ponen crímenes que nunca hemos cometido en el WhatsApp, pero no reconocen el valor de la historia.
El movimiento 19 de abril, después de un siglo de luchas del pueblo, fue el movimiento que le tocó con unos jovencitos en una Asamblea Nacional Constituyente elegida por el voto popular y en alianza con el liberalismo, derogar la Constitución de 1886, derogar el franquismo y a Pinochet juntos, derogar el atraso y el anacronismo, derogar el autoritarismo del estado de sitio, mandarlo a la caneca de la historia. Pues en 1936 se intentó hacer lo mismo. Y al presidente de ese entonces le decían compañero presidente, los obreros del entonces. Y él salía en un balcón los 1 de mayo, así como el alcalde de Bogotá salía al balcón. Y claro, los herederos de los esclavistas, la minoría que no reconocía a ese presidente a pesar de que ese presidente salía de sus propias entrañas, un banquero, un cafetero rico, pero que se había juntado con la gente que trabajaba. Entonces le decían, no más balcón. Y él salía al balcón y al balcón, recordándole al pueblo trabajador que había que hacer una revolución. La revolución en marcha le llamó. Y la revolución en marcha propuso unas tesis a Colombia en toda. Propuso hacer una reforma agraria para que no hubieran grandes haciendas improductivas y feudales, sino que los campos de Colombia fueran como los de Francia o como los de Estados Unidos o como los del Canadá, en manos de gente que trabaja al surco, hijos del sol y del surco, que produjesen alimentos. Eso propuso el presidente en 1936. Yo solo repito lo que propuso el presidente López Pumarejo y entonces me dicen expropiador. ¿Expropiador? ¿Acaso no son expropiadores los que con fusiles y sierras eléctricas y machetes y pistolas le quitaron la tierra a 6 millones de campesinos? El mayor expropiador de Colombia tiene un nombre y tiene un nombre propio y tiene unos aliados en cada departamento. Si es que se dedicaron al juego sanguinario de utilizar el Estado, el poder y las armas ilegales y la cocaína para quitarle la propiedad al pueblo colombiano, la propiedad de la tierra. Expropiadores como no ha existido quizás en la humanidad. ¿Acaso no hay un presidente que gobierna hoy que en lugar de hacer lo que hizo Estados Unidos o Europa o el este asiático enfrentando el virus, de entregarle la plata del público al hogar hambriento y de transferirle al empresario para pagarle a todos sus trabajadores, para sostener la empresa mientras se confinaba la gente y no perder el empleo? Eso fue lo que se hizo en todo el mundo. Aquí, ¿qué fue lo que hicieron? Cogieron el dinero público y se lo entregaron a los banqueros para que se lo entregaran a las 1000 más grandes empresas y el resto se fregó. Y entonces las estadísticas nos muestran 600,000 empresas quebradas por la política económica de Duque. ¿Qué capitalista ni qué caplamprinas? Duque mató el capitalismo en Colombia. Porque el capitalismo no son 4 banqueros, son millones de personas trabajando de manera asalariada o de manera empresarial. Es un sistema productivo. Las 600,000 empresas que quebró Duque eran capitalistas. No por pequeñas, no lo eran, pero allí habían 3 millones de trabajadores que quedaron en la calle y por eso aumentó la estadística del desempleo de manera excepcional en el mundo. Y al no tener empleo aumentó el hambre y aún hoy las estadísticas del DANE muestran que nos volvimos la sociedad del hambre, que una sociedad
como la de Barranquilla o como la de Cartagena, en su gran mayoría no come 3 veces al día, que el hambre pulula por las calles de las grandes ciudades de Colombia y los campos, y que ese hambre es el que lleva a robar y aumenta la inseguridad, y nos estamos autodestruyendo como sociedad. Pues Duque es uno de los mayores expropiadores de la historia de Colombia, porque quebró esas 600.000 empresas. A pesar que nosotros mismos en el Congreso de Colombia hicimos y yo firmé la proposición y perdimos por un voto en la plenaria del Senado, el que los recursos que estaban destinados en el enfrentamiento del COVID para las empresas no fueran para las 1000 más grandes, sino que fueran para la microempresa y la pequeña mediana empresa de Colombia, tratando de salvarla. El uribismo en el Congreso, por un voto, hundió la proposición de la ley y permitió el salvajismo de llevarse el dinero público a Avianca y al Tiempo y a las grandes empresas de Colombia, donde no están los puestos de trabajo, y permitió entonces que solitarios, centenares de miles de trabajadores, centenares de miles de empresarios y millones de trabajadores, la mayoría jóvenes y mujeres, terminaran en la cloaca del hambre en Colombia. Bueno, veamos el ejemplo de ese presidente liberal López Pumarejo. Lo que López Pumarejo le propuso a Colombia era que hubiera un pacto entre empresarios y trabajadores para industrializar a Colombia. Hoy lo que tenemos es un presidente que desindustrializó a Colombia, que acabaron no solo sino los pasados, la agricultura nacional y la industria nacional, que liberaron los mercados para que 5 mafiosos contrabandistas se quedaran con la DIAN y trajeran enormes cantidades de productos de la China y de Corea y de Vietnam, y aquí se iban hundiendo las fábricas del calzado y de las confecciones, la producción de nuestras propias neveras y televisores, la posibilidad de tener una industria automotriz, y se nos iban hundiendo los que producían la papa y el arroz y el maíz y el trigo y la cebada, que ya ni siquiera se puede ver en los campos de Colombia, y nos fuimos quedando sin siquiera nuestra propia comida. 13 millones de toneladas importadas. Y me atrevo entonces a decirles, como dijo Carlos Lleras Restrepo, otro liberal, oiga, que hay que sustituir las importaciones porque hay que privilegiar el trabajo nacional, la producción nacional y la posibilidad de industrializarnos. Que debemos dejar de estar pensando en depender de ilusiones y burbujas financieras que nos trae el petróleo y que nos trae el carbón, que no quiere la humanidad, y que nos trae la cocaína, y que tenemos es que pensar en fortalecer de nuevo nuestra agricultura, nuestra industria, y producir entonces a partir de allí millones de puestos de trabajo. Subir los aranceles, dije ayer, a las ramas de producción más intensivas en trabajo en Colombia, no a todo, porque hay que bajarle aranceles a los instrumentos con los cuales se puede trabajar. Y entonces dijeron, uy, qué loco. Los hijos de los esclavistas dijeron, uy, qué loco. ¿Cómo se le ocurre que en lugar de importar alimentos los produzcamos? Pues si nosotros producimos nos volvemos ricos, porque la riqueza es el producto del trabajo. Esas mentalidades vagabundas, parasitarias que gobiernan a Colombia, que van recibiendo el chorro de dólares del petróleo que no es de ellos, y con ellos importan la enorme cantidad de mercancías con que matan las ramas industriales y agrarias de Colombia. Pues López Pumarejo y Lleras nos mostraron el camino de un proceso de industrialización nacional. Fue el liberalismo el que lo propuso. Después de abolir la esclavitud, el liberalismo propuso
industrializar a Colombia y democratizar el campo, y le puso el nombre a ese proceso, la reforma agraria, y le propuso un nombre hermoso: la revolución en marcha. Se fue Pumarejo, le intentaron dar un golpe y sus herederos políticos intentaron levantar las banderas para volverla realidad, mientras los chulavitas iban matando el campesinado liberal de Colombia. Y uno de ellos hizo una marcha del silencio para intentar detener la violencia, porque había sectores, los de los herederos de los esclavistas, que no querían soltar la tierra para que produjera, que no querían pensar en industrialización, porque pensaban que esas eran cosas de Satán, y querían seguir manteniendo un pueblo bajo el yugo de la ignorancia, y desataron la violencia. El liberalismo se dividió. Gabriel Turbay fue derrotado, Gaitán fue derrotado, y el fascismo se tomó el poder, como en Alemania, como en Italia, como en España, casi en la misma época. Nosotros, después de que el fascismo europeo fue derrotado a través de las armas de todo el pueblo europeo que se levantó para defender la democracia y la libertad, aquí después de eso nos volvimos fascistas y nos desataron la violencia, 300.000 muertos de 11 millones. Y todo el liberalismo obrero de las ciudades y todo el liberalismo rural de los campesinos fue masacrado, hasta que algunos de ellos se levantaron a resistir y tuvimos la violencia que hoy no termina y que debemos terminar. Pero terminar esta violencia significa revivir la revolución en marcha, revivir Gaitán, revivir Gabriel Turbay, yo diría revivir los Lleras, que algunos se jactaban muy orgullosamente de, después de ser presidente, andar en bicicleta por el municipio de Chía, porque no se había enriquecido. De revivir a López Pumarejo y a Murillo y a Rafael Uribe Uribe y a José Hilario López. O sea, a los que acabaron la esclavitud, a los que revivieron la idea de la reforma agraria y de la industrialización, a los que sabían que se podía construir una gran nación. Por eso a ese liberalismo de hoy, que recuerda ese pasado, a ese alma liberal de Colombia, y por eso la importancia de esta reunión, hay que decirles cuál es su papel en la definición de la historia de Colombia de hoy. Defender el privilegio del heredero del esclavista que ha masacrado el pueblo colombiano una y otra vez y nos ha quitado la democracia y la comida, o a ir hacia las torrentes del cambio social y con esas ideas de antaño poder volver realidad la revolución en marcha hoy, que significa reforma agraria, que significa industrialización de Colombia, pero en el siglo XXI, que significa basar la producción en el conocimiento, en el cerebro humano, que significa entonces expandir la educación superior pública y gratuita al conjunto de la juventud colombiana, que significa equilibrarnos con la naturaleza. Aquí hay un libro que me regalaron, ya se fue por ahí, un libro que me puse a hojear porque obviamente no me lo iba a leer delante de ustedes, no alcanzo. ¿Ah? El autor eres tú. Bueno, hojeando solo estos primeros páginas, aquí hay unas ideas. Aquí habla de una conexión interoceánica. Mire las palabras: conexión interoceánica de Nariño. Uno dice miércoles. Y entonces sí, yo veo que no estoy de acuerdo con esa ruta, sino con otra. Claro, si yo le digo a Vicky
Conexión interoceánica de Nariño, dice, se loqueó Petro. Otra locura de Petro, dicen. No son capaces la dirigencia colombiana de tener ideas. Sin embargo, aquí estaba Virgilio Barco, un liberal, que fue el que hizo la paz con el M-19, exponiendo la idea. No sé si era de él o la había traído de antes. Eso viene un proyecto. ¿Cuál es la idea? La idea, pues que Nariño tiene un puerto que se llama Tumaco. Océano Pacífico. ¿Qué hace el Canal de Panamá? Juntar el Océano Pacífico con el Atlántico para que pasen las mercaderías. Ese lugar tan estratégico que era de Colombia, nos lo quitaron precisamente porque era estratégico, y la dirigencia de aquel entonces por 25 millones de dólares se quedó y dejó a Panamá. Y los 25 millones de dólares lo dedicó a una red férrea que los gobiernos posteriores acabaron. Y terminamos sin el canal y sin los ferrocarriles, sin el pecado y sin el género. Qué hermosa demostración de inteligencia de la dirigencia colombiana. Bueno, pues el planteamiento aquí es ese mismo. ¿Y por qué si hay un puerto en Tumaco, que también lo hay en Buenaventura, que están en el Pacífico, no lo juntamos con el Atlántico? ¿Qué es lo que hace el Canal de Panamá? ¿Cómo eso vale mucho, Petro? Mucho. ¿De dónde va a sacar la plata? Pues de los barcos que cruzan el Canal de Panamá, igual que se financia el Canal de Panamá. Hay un trancón así como los que hay de Bogotá, pero en Bogotá, pero de buques, al lado y lado del canal, porque los buques cada vez son más grandes y el canal se quedó así de chiquito. Entonces hay un problema en el capitalismo mundial. Y no se puede ayudar a solucionar, mire, este progresista hablando de solucionarle problemas al capitalismo. No se puede ayudar a solucionarlo haciendo vías alternas al Canal de Panamá, que no son carreteras, tampoco canales de agua, que no haya tanta agua para esos buques. Ferrocarriles. Yo hablé en Villavicencio del ferrocarril Bogotá-Villavicencio. Te dijeron, está loco Petro, dijeron. ¿Y cómo? Como si en Suiza no hubieran ferrocarriles. Pues miren, si ustedes parten de Tumaco y atraviesan la parte más delgada de la cordillera de los Andes en toda América, que es aquí, es decir, menos túneles, ¿salen a dónde? A Puerto Asís, ¿no? O sea, al Piedemonte. Y si el Piedemonte salen para el norte, tierras planas por todo el llano, ustedes cruzan la frontera y están en el Atlántico, que es más corto que ir a Leticia. Es decir, hicimos una alternativa al Canal de Panamá. Podríamos hacer otra, de Buenaventura por Chocó, aéreo para no destruir la naturaleza, Urabá, puertos del Caribe, otro. Podemos hacer otro, agujereamos de Buenaventura hacia Cali y por todo el valle del río Cauca hacia el Caribe y otra vez a los puertos, y hay 3 canales, pero ferroviarios. O sea, tendríamos una red ferroviaria. ¿Y quién la paga? Pues los contenedores del comercio mundial que están queriendo pasar de China a Europa o al este de Estados Unidos y viceversa. Imagínense, el capitalismo mundial nos financiaría una necesidad para ellos, pero que nos dejaría a nosotros una red ferroviaria. Y esa idea que usted pinta en su libro, pues ¿cómo sería Nariño ahí? Y si tenemos, porque alguien dirá, pero es que Tumaco no tiene un puerto de aguas profundas y entonces esos barcos necesitan no sé cuántos metros de profundidad. Pues es que ahora hay puertos flotantes, 30 kilómetros adentro, y llegan esos buques y se traspasa hacia la línea férrea y sale al otro lado donde otro buque se los llevará. Nos pagan peaje. En vez de
cobrarle peaje al pueblo colombiano en cuanta carretera hay que ya ni las cuentas se pueden hacer. ¿Y por qué no le cobramos peaje a los contenedores de los chinos, de los gringos y de los europeos y financiamos nuestra red férrea en donde podríamos no solamente poner pasajeros, sino también nuestra propia carga si nos volvemos una sociedad productiva? ¿Qué clase de Nariño habría ahí? El Nariño que dejan como la puerta de atrás y ni se acuerdan ni abandonan. Y, no, es que Nariño es Ecuador, dicen en Bogotá. Habría un emporio agroindustrial, industrial, pesquero, del lado del litoral, de bioeconomía hacia el lado de la selva amazónica. Un Pasto que puede llegar al Caribe en tren. Un Pasto que puede llegar al Atlántico en tren, a la desembocadura del Orinoco en tren y al Pacífico. ¿Y qué significa juntar el Pacífico con el Atlántico? Señores, juntar el Pacífico con el Atlántico es el mundo. No es la parroquia de Bogotá, es el mundo. Es aprovechar en beneficio del pueblo la ventaja geográfica que tenemos por puro azar de la historia y del planeta. Bueno, estas ideas no son posibles si no cambiamos los gobiernos, si no cambiamos los congresos. Por eso la posibilidad de juntar liberalismo con progresismo es una opción que yo les propongo. Por eso dejar la historia de Colombia con esta oligarquía incapaz y pasar a que el pueblo gobierne es una opción del pueblo de Colombia. Así que desde aquí, desde Pasto, le solicito al alma liberal de Colombia, al liberalismo colombiano, reconocer su propia raíz libertaria, reconocer su propia raíz democrática, su propia raíz productiva y juntarse con el progresismo, el pacto histórico para hacer el siguiente cambio histórico del país, el que se hizo a mediados del siglo XIX, de 1936 y ahora el cambio del siglo XXI. ¡Que viva Pasto, carajo! ¡Que viva el pacto histórico! ¡Que viva el liberalismo progresista de Colombia! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Muchas gracias al doctor Gustavo Petro. Muchas gracias por estar en Pasto. Muchas gracias a toda la gente linda que nos acompañó esta mañana aquí en el SESMA. Gracias a la invitación del doctor Guillermo García, quien toma la palabra para despedirse. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Agradecer a la organización del evento por parte de Mauricio Rosero Insuasti, Patricia Figueroa, Cristian Santa Cruz. Muchas gracias a todos y a todas las que hicieron posible esta organización. Muy amables. Muchas gracias, doctor Gustavo Petro. Adelante. Muchas gracias, Margot, Claudia Narváez, por su presencia. Muchas gracias. Aquí tenemos una invitación. Reunión departamental de Pacto Histórico en Pasto. Objetivo de